Muy buenos días, un placer estar con ustedes, queridos jóvenes del departamento de Itapúa y también comunidades vecinas. En esta ocasión les estamos saludando desde la Universidad Nacional de Itapúa, desde la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. Maite Iroru, Magmabete Pemuaná, Auye Oremoinurge, Copujarebepe, Romumbe Usejina PM, va para Yapó, Facultad de Humanidades UIB, va Epepa Icatú, Peñemboca Tupuru. Esta mañana queremos compartir un poco con ustedes las diferentes ofertas educativas que tenemos en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, dependiente de la Universidad Nacional de Itapúa. Sabemos que nos acompañan en la virtualidad estudiantes de todo el departamento de Itapúa y bueno, queremos compartir con ustedes todo lo que podemos ofrecerle para que ustedes sigan con nosotros, sigan estudiando, formándose en educación superior. El saludo cordial desde nuestra casa de estudios, desde su máxima autoridad, el profesor ingeniero Hildegardo González Irala, que es el rector de la UNI, y el decano de nuestra Facultad de Humanidades, el profesor doctor Antonio Kiernesny Robate. Esta mañana estamos aquí desde la dirección académica de la Facultad de Humanidades, en forma conjunta con la evaluadora, para compartir un poco con ustedes lo que estamos haciendo para sumar esfuerzos para el desarrollo de la región, del departamento y del país. Permítame comentarles que la Facultad de Humanidades tiene como misión justamente ser una institución pública de educación superior comprometida con la enseñanza y la formación de profesionales altamente calificados, competitivos, con sólidos principios humanísticos que puedan constituirse en agentes constructores del progreso y desarrollo de nuestra sociedad. Es importante también mencionar que venimos trabajando con ustedes en esta construcción de ser una institución pública de educación superior que pueda constituirse en un referente a nivel regional, nacional e internacional a través de una formación académica calificada, teniendo en cuenta también los principios de la diversidad educativa, la investigación científica y social, dando respuestas a las necesidades de una sociedad cada vez más competitiva y compleja. Quiero comentarles a todos los que nos están viendo que nosotros como Humanidades funcionamos en la Casa Central, en Encarnación, y así también ustedes están viendo en las imágenes. Humanidades está presente en nuestra sede de Coronel Bogado, también estamos en Natalio, en María Auxiliadora, así también en Otaño. Así que tenemos una variedad de ofertas educativas que podemos ofrecerles en estos lugares, también en lugares estratégicos de nuestro departamento. Coronel Bogado, María Auxiliadora, Natalio y Mayor Otaño. En Encarnación tenemos 7 carreras funcionando y en Coronel Bogado tenemos 2, Trabajo Social y Ciencias de la Educación. En María Auxiliadora estamos trabajando para formar a los licenciados en Ciencias de la Educación, igualmente en Natalio y en Mayor Otaño. Muy buenos días a todos. Quiero comentarles que en la sede central tenemos carreras en el turno tarde. 2 carreras, lengua inglesa y relaciones internacionales, se desarrollan desde las 13 horas hasta las 17 aproximadamente. En la licenciatura en lengua inglesa podemos obtener el título de licenciado en lengua inglesa, tiene una duración de 4 años y el egresado de dicha carrera se puede desempeñar como traductor de carácter general como en ámbitos profesionales concretos. También puede desempeñarse como traductor de organismos nacionales e internacionales, investigador tanto en la disciplina misma como en otras disciplinas y como docente en centros educativos públicos y privados. Existen convenios que promueven el intercambio de estudiantes para que estos puedan perfeccionar el uso de la lengua inglesa y de esta forma volverse competitivos en el ámbito laboral.
También en el turno tarde tenemos la carrera de Relaciones Internacionales. Esta tiene una duración de 5 años y el título que otorga es Licenciado en Ciencias en Relaciones Internacionales. Este egresado puede desempeñarse en dependencias gubernamentales como Secretarías de Relaciones Exteriores, Economía, Educación Pública, Gobernación, Medio Ambiente, así como en el Banco Nacional de Comercio Exterior. También puede trabajar en dependencias de gobiernos estatales como las Secretarías de Promoción Económica y organismos internacionales como la ONU, la UNESCO, la OCDE y el Banco Mundial. Efectivamente, los egresados de esta carrera tienen un amplio campo laboral en el cual pueden desempeñarse. Ya en el turno noche contamos con 5 carreras. Una de ellas es bilingüismo guaraní-castellano. La misma tiene una duración de 4 años y el título que otorga es de licenciado en bilingüismo guaraní-castellano. El egresado de esta carrera se puede desempeñar como traductor de carácter general, como en ámbitos profesionales concretos, ya sean jurídicos, económicos, científicos, humanísticos, literarios. También como traductor de organismos nacionales e internacionales. Ustedes saben que la lengua guaraní se está posicionando no solamente dentro del campo nacional, sino también internacional. Entonces, por ello es fundamental esta carrera. Técnico de servicios de consultorías lingüísticas, redactor técnico y corrector de estilo en lengua guaraní y castellana, investigador tanto de la disciplina misma como en otras disciplinas. También puede desempeñarse como docente en educación escolar básica, educación media y educación superior, ya que el perfil también conlleva una formación pedagógica. Otra de las carreras que podemos encontrar en el turno noche es la licenciatura en Ciencias de la Educación, una de las carreras con más estudiantes dentro de nuestra facultad. También tiene una duración de 4 años y el título que otorga es Licenciado en Ciencias de la Educación. El egresado de esta carrera es un profesional con sólidas competencias técnico-pedagógicas que puede desenvolverse profesionalmente ejerciendo su labor a nivel micro y macro educativo. Nuestros egresados se desempeñan en diferentes instituciones, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Otra de las carreras que tenemos es la licenciatura en matemáticas. La misma tiene una duración de 5 años y el título que otorga es licenciado en matemáticas. El perfil ocupacional del egresado de esta carrera es ser docente en el área de matemáticas en cualquiera de los grados de la educación escolar básica, que irían desde el 1º hasta el 9º, y la educación media. También puede desempeñarse como coordinador de área o coordinador académico, investigador en educación matemática y otras áreas que requieran la aplicación de esta disciplina. Puede ser dinamizador y promotor de innovaciones educativas a ser desarrolladas en el 3er ciclo de la educación escolar básica y en la educación media. También este egresado tiene un amplio campo laboral que hoy en día se promueve para ellos. En la licenciatura en psicología tenemos una duración de 5 años y el egresado recibe el título de licenciado en psicología. Considera como visión la carrera de psicología ser una carrera con proyección regional, nacional e internacional, que forma profesionales competentes y actualizados, que contribuyan en el bienestar y la calidad de la salud mental de la comunidad, basados en valores humanísticos y con conciencia. Definitivamente, luego de estos 2 años que nos pusieron a prueba con la pandemia, hemos visto la necesidad de cuidar la salud mental, así que los egresados de esta carrera tienen también un gran trabajo y un gran campo laboral para desempeñarse en él. La última carrera que tenemos en el turno noche es la licenciatura en Trabajo Social. La misma tiene una duración de 4 años y el título que otorga es Licenciado en Trabajo Social. El trabajador social puede desempeñarse en instituciones públicas y privadas u organismos no gubernamentales, en el ámbito de la salud, educación, vivienda, empleo, niñez y familia.
También puede desempeñarse como asesor para la formulación de programas y proyectos en instituciones relacionadas con las necesidades sociales, en el diseño y ejecución de proyectos de acción social y promoción comunitaria. Puede trabajar en organizaciones de derechos humanos, sindicatos, escuelas, juzgados de menores y de familias, organizaciones de promoción comunitaria, hospitales, centros de salud, parroquias, empresas, municipalidades, centros de investigación y universidades. Es muy importante que podamos contar con profesionales altamente calificados para que podamos promover espacios en donde toda la comunidad pueda mejorar su situación. Nos contactamos con ustedes. En la Casa Central pueden contactarse al teléfono de la Secretaría General, la dirección académica, o pueden visitar nuestra página web www.humanidades.uni.edu.pi. También tenemos contactos en cada una de nuestras filiales. Pueden visitarnos allí para conocer más sobre cada una de las carreras, sobre sus mallas curriculares y todo lo que puedan encontrar en ellas. Muchas gracias, Carmen. Como verán, tenemos un abanico de posibilidades para que puedan proseguir sus estudios académicos. Tenemos ofertas educativas diversas para que ustedes puedan seguir estudiando con nosotros, tanto en Encarnación como en las filiales. Y antes de pasar un poco a los beneficios que ofrece ser estudiante de una universidad pública como es la UNI y en particular de la Facultad de Humanidades, quiero comentarles que aquí estamos egresados de esta casa de estudios. Particularmente soy egresada de la licenciatura en bilingüismo guaraní-castellano y de diversos programas de posgrado, igualmente la que estuvo presentando